Esto que están viendo aquí es el barrio de San Telmo, uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Este edificio, que parece tan callado por fuera, en la esquina de Humberto Primo y Defensa, en realidad contiene casi 300 años de historia encima, casi 300 años de secretos. Hoy funciona como museo. Se llama Museo Penitenciario Argentino Antonio Balbé y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1982. Pero antes de ser esto que vemos ahora, este lugar fue muchas otras cosas. Fue una casa religiosa, fue un hospital y fue un refugio. Y durante 85 años fue la cárcel de mujeres más importante de todo el país. Se llamó Asilo Correccional del Buen Pastor, y por sus celdas pasaron más de 53.000 mujeres. Les digo, ustedes están en el lugar inicial de la orden jesuita en la ciudad de Buenos Aires en el siglo XVIII. Este fue el primer asentamiento de la orden jesuita en 1730 aproximadamente, y estuvieron aquí en estos claustros viviendo hasta 1767, cuando ustedes saben que el rey Carlos III de España los expulsa de América a los jesuitas y queda en manos de los betlemitas. De hecho, esta calle, que se llama Humberto Primo ahora, nombre del rey italiano, era la calle de Belén. Y esa cúpula que ustedes ven es de la capilla de Belén. Hoy día todo ha cambiado de denominación, pero en el origen esta es la calle de Belén, esta es la residencia de los jesuitas y esa es la capilla de Belén. La iglesia al lado fue construida simultáneamente por un español que vivía en este barrio. Este era un barrio, a ustedes les va a parecer extraño, pero esto se llamaba el Alto de San Pedro, o los Altos de San Pedro. Era muy distante del centro de la ciudad. Hoy la Plaza de Mayo está muy cerca. En ese momento estaba muy lejos. ¿Por qué? Porque todas estas calles paralelas a esta calle, donde está el museo hoy día, eran arroyos. La calle Chile, la calle México, la calle Estados Unidos, eran arroyos con mucha agua y con mucha potencia. Y como no había un sistema de recolección de basura, era muy difícil ir a atravesar. En esta plaza, que ahora es muy turística, que está en la esquina, se llama Plaza Dorrego ahora, era lo que se llamaba el Hueco de Belén. Ahí llegaban las carretas, todos los productos que abastecían a Buenos Aires. No existía ni siquiera el virreinato del Río de la Plata. Este edificio tuvo un comienzo completamente distinto. Este patio es uno de los lugares del edificio que casi no cambió con el tiempo, y casi un siglo fue el único pedazo del cielo que tenía estas mujeres, un rectángulo de aire libre rodeado de paredes de casi 10 metros, donde se mezclaba la rutina diaria, el trabajo forzado, en los talleres de costura y lavado, la instrucción religiosa obligatoria, pero no era un recreo como lo pensábamos hoy. Cada minuto acá afuera estaba controlado, vigilado, cronometrado. Si una mujer no cumplía con lo que se le pedía, directamente no salía, se quedaba encerrada en su celda sin ver la luz del día, a veces semanas. Este museo era una cárcel, era al principio el lugar donde estuvieron detenidos los jesuitas que expulsaron, después fue un convento, después fue la cárcel de mujeres, el Buen Pastor, hay una placa afuera que lo indica, después fue la Unidad 3, cuando se construyó el complejo 4, el actual complejo 4, que empezó siendo Unidad 3 en Ezeiza, se desalojó y se utilizó
para la academia penitenciaria. Cuando uno empieza a revisar un poco los documentos que hay acá en este museo, se encuentra con que el criterio era, bueno, la gente esta está mal educada, es gente asocial, tenemos que reeducarla, y la labor esa quedaba en manos de los religiosos en general. Eran monjas las que estaban a cargo del control social de las mujeres, que no solo estaban por haber cometido un delito, sino porque tenían alguna conducta que no era socialmente aceptada, ejercicio de la prostitución, alteración del orden, mujeres liberales que no encajaban en el ambiente social, y entonces las recluían como en un convento. Pero bueno, esto era un convento civil manejado por monjas. Cada una de estas puertas separa dos mundos completamente distintos. De un lado, la disciplina absoluta y el silencio impuesto por la monja del buen pastor, que tenía el control total de todo lo que pasaba acá adentro. Decidían cómo se vestían, cómo rezaban, cómo se comportaban, incluso cuando podían hablar y cuando tenían que quedarse calladas. Del otro lado de esa misma puerta había cientos de historias que casi nadie llegó a conocer. Por estos mismos pasillos caminaban mujeres humildes condenadas por robar para poder sobrevivir. Pero también caminaron mujeres que se animaron a pensar distinto, a desafiar el poder y que terminaron pagando ese atrevimiento encerradas en el mismo lugar que una ladrona o un asesino. Acá adentro la ley y la moral de la época se mezclaban de una forma que hoy nos costaría entender. Estos planos cuentan, sin decir una sola palabra, toda la transformación de este edificio a lo largo de casi 300 años. Recién en 1890 se convirtió en lo que más se recuerda hoy, el Asilo Correccional de Mujeres del Buen Pastor, y en 1980 abrió sus puertas como el museo que estamos recorriendo ahora. Acá el contraste queda clarísimo con solo mirar. De un lado, el uniforme y las armas que usaban los guardias del servicio penitenciario para vigilar el penal. Del otro lado, el uniforme celeste que tenían que usar todas las presas, siempre con un número cosido bien visible, nunca con su nombre. Y esto es lo más fuerte. Adentro de acá, una mujer dejaba de ser Ana, María o Rosa. Pasaba a ser literalmente un número. Así la llamaban las monjas, así figuraban en los registros, así la identificaban los guardias. Dos mundos completamente distintos, conviviendo bajo el mismo techo durante casi un siglo. Los que vigilaban de un lado, las que eran vigiladas y sin nombre del otro. En una celda como esta estuvo encerrada en 1953 Victoria Ocampo, fundadora de la revista Sur, una de las escritoras más importantes que dio este país. La detuvieron acusándola de estar detrás de un atentado que ni siquiera lograron comprobar. Estuvo presa 26 días en las mismas condiciones que cualquier otra detenida, sin privilegios, sin excepciones y durmiendo en un catre igual que todas. Y en 1955, después de un golpe de Estado, encerraron acá a las primeras 32 mujeres que llegaron a ser legisladoras en la historia argentina. Mujeres que habían sido elegidas por voto popular terminaron durmiendo en una celda como esta. Su delito había sido simplemente ocupar un lugar que hasta hace muy poco tiempo solo ocupaban los hombres. Estas paredes no solo encerraron cuerpos, encerraron ideas, encerraron mujeres que, de alguna forma u otra, se animaron a ser distintas a lo que se esperaba de ellas.
Esta capilla es una de las más antiguas de todo Buenos Aires y durante casi un siglo fue el corazón de todo lo que pasaba en este edificio. Acá la fe se usaba como una herramienta más de control. La misa era obligatoria, la oración marcaba el ritmo del día y cualquiera de las dos significaba un castigo. Pero para muchas de esas mujeres, este también fue el único lugar donde podían encontrar algo de paz en medio de tanto encierro. Hoy este edificio sigue en pie, pero enfrenta serios problemas para mantenerse. En 2012 tuvieron que restringir el acceso público, pero si algo nos queda claro después de recorrer todo esto, es que un edificio puede cambiar de nombre, de función, de dueño, las paredes siguen siendo las mismas y todavía tienen mucho para contarnos.